tiempo para interpretar esto nos da indicativos. Con la boina naranja tenemos el máximo poder de corte, con el cambio de máquina y una esponja de densidad la que hemos utilizado en la máquina Rotorvital nos elimina los hologramas. Para que lo entendamos bien, son una serie de partículas abrasivas más microesféricas, más gruesas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, lo cual las primeras que entran en contacto en la forma de trabajar son las más gruesas para eliminarnos los defectos. Las otras, a modo de revoluciones, aumento de revoluciones, vamos degradando este compuesto para obtener un buen... O sea, se deberían interpretar de esta forma a modo, digamos, de trabajo de taller. Esta pieza la tenemos pintada. Uy, una mota de polvo en mitad del capó. Pues bueno, vamos a quitarla. Uy, ya está quitada. Abrimos con un 2000 la zona de corte. Y ahora tenemos el área típico donde se presentan todos los problemas en el taller. Porque este área es una frontera de brillo a matización que es muy complicado rectificarlo, y más si el barniz todavía está ahí. Invitamos de nuevo a utilizar el 3000 que hemos utilizado con la máquina, pero a mano. Si nos damos cuenta, podemos observar que ya estamos entrando en una zona de brillo, pero la frontera te está chivando. Oye, como no eliminemos esto, posiblemente pueda aparecer de nuevo la matización, tenga reclamaciones del cliente, lo cual en torno a 7 segundos, que eso no es nada de tiempo, nos abrimos y degradamos un poquito esta matización y vemos que ya casi obtenemos de nuevo esta entrada en el brillo. Eso es lo que nos va a dar la garantía o permitir de darle, y aprovecho el producto que teníamos aquí para... Si no hubiese hecho esta degradación, seguramente que al pasarle y si limpiamos, seguramente que se nos notaría todavía el área o la zona donde hemos... Entonces, como digo, igual que cuando estamos pintando, tenemos que tener la sensación entre boina, superficie, producto, que estamos haciendo, realizando una tarea de desbaste. Muy importante, o sea, yo tengo que tener la sensación que entre la boina, producto, tengo que hacer un trabajo de cristalización, de desbaste. Ahora ya le limpiamos. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer, que estábamos y retomamos el tema de la Rotorvital para los hologramas, y a respuesta vuestra, el mismo sistema nos da indicaciones. Paso 1, desbastar. Paso 2, eliminar hologramas. O sea, con el mismo producto no tenemos que utilizar solo la máquina, que es la que nos permite, precisamente por el funcionamiento de esta máquina, a cualquier persona que no tenga conocimiento de trabajo, una máquina que va bastante equilibrada por el peso, si os dais cuenta, de la batería en vertical, es muy cómoda. Esta tarea, al igual que la otra, sí que tienes que tener un conocimiento de pulido. Si te acercas en un canto lo puedes pelar, puedes quemar incluso verniz. Esto a alguna persona sin una experiencia puedes pasarle en círculo, puedes pasarle haciendo 8. O sea, esta tarea ya se simplifica simplemente en pasarle a la superficie para obtener este acabado cristalino y limpio que queremos. Siempre, incluso en los paños en colores oscuros, los bordes nos pueden jugar malas pasadas. En el último paso volvemos a una insistencia de mercado de cerámico, de proteger y darle más durabilidad a nuestro trabajo. Aparece nuestro Nano Flash, que es un producto basado en nanopartículas. Hay gente que le llama cerámico, y tampoco estamos nosotros, nuestra intención es llegar al profesional de pintura, venderlo a los frasquitos pequeños con precios abismales y esas panafernarias sino que simplemente aplicar y en un par de segundos volatiza muy rápido, y esto lo que vamos a conseguir es una cristalización de la superficie con una durabilidad que también me preguntaban ayer gente del detailer: oye, ¿podemos dar 2 años de garantía? Digo, yo no la daría nunca, por muy buen producto que tenga, porque esta experiencia nos hace
que la dureza que tiene un mármol, que es una dureza 10, se rayan igualmente. Tú te fijas en un mármol negro, está rayado. ¿Cómo vas a dar una garantía por un coche que te ha costado a ti 100.000 euros, por decir, y luego por un bote que te cuesta 15 quiere que le dé yo 2 años de garantía? Yo creo que esto es pegarte un tiro en el pie. Sí que te va a dar una durabilidad aumentada en un 35% de lo que tú no le hayas hecho en función de las condiciones meteorológicas. Cada 3-4 meses puedes darle producto. Por supuesto, todo lo que haga aumentar y darle una vez de que has lavado el vehículo te va a prolongar esa durabilidad en brillo, pero yo garantía de 2 años, eso lo veo una verdadera locura.